¿Podemos? ¿Se ve mi pantalla, Eric? Sí, doctor, sí se ve la pantalla. Ya, una voluntaria, por favor. Por favor, Yo, doctor. ¿con quién hablo? Con Cristel. Hola, Sí, Cristel, qué sí. gusto. Hola. Ya. A ver, ¿qué dicen en la primera línea, por favor? Ok, doctor. Al entrar a un restaurante por primera vez. Ya. ¿Tienes o no expectativas? Cuando tú entras a un restaurante por primera vez, ¿tienes o no tienes expectativas? Sí, que el primero el ambiente y que la comida sea rica. Ya. Pero hay dos posibilidades, ¿no? Sí, ¿Qué posibilidades hay? que no sea o bien que me guste o bien que no me guste el lugar. Ya. Muy bien. Puede que te guste o puede que no te guste, ¿no? Así es, doctor. Y en la segunda opción, Al salir con un joven, sí. Tú planteas una hipótesis o saldrías con cualquier chico. no, doctor. Ya, entonces tú te planteas que el chico valga la pena o no valga la pena, ¿verdad? Así es, doctor. Te puedes equivocar. Sí, ¿Qué? ¿Te podrías equivocar, Cristel? sí, Casi siempre. sí. Ya. Al comprar una zapatilla, que no, que no haya el modelo que yo quiero o no no, me digamos que alcance. compras ya, eliges una zapatilla, ¿qué esperarías? Ya has elegido una zapatilla. Ah, ok. Que la duración, ¿no? De la zapatilla. Que sea una buena zapatilla. Exacto. Ya, pero para haberla elegido, tú ya has planteado que sí es buena, ¿no? Sí, debí haber caminado o puesto con las zapatillas en el lugar donde lo compré, Ya. saber, haber planteado qué marca Ya. qué marca se ha usado antes, o preguntar para qué actividad se utilizan. Ya, muy bien. Y me imagino que has viajado con tus compañeros, amigos o familiares alguna vez, ¿no? Sí, el año pasado. Ya, y han elegido un hotel, me imagino, dónde quedarse, un hospedaje. Sí, justo hubo el congreso de la universidad Ya, y que se celebró, que se realizó en Ica. Entonces, al momento o- obviamente vimos lo que son los precios, ya que como somos alumnos teníamos que costearlos. Entonces, vimos lo que es el hospedaje, el más barato, el más caro. Hemos visto posibilidades de varios lugares, ¿no? Hasta elegir el indicado. ya. Pero al final tuviste que tomar una decisión. Así es. ¿Quedaste satisfecha con tu decisión? Sí. Genial. La última opción, al elegir una película. ¿Qué tipo de película quiero ver? Ya, pero digamos, tú dices, quiero ver esta película y hay dos opciones, ¿no? Que la película cumpla con tus Sea expectativas. exacto, que no cumpla con mis expectativas o me guste la película. Genial. Gracias, Cristel. Gracias. No, doctor. ¿Algún voluntario más, por favor? Varón esta vez. ¿Voluntarios? ¿Varones? ¿No hay? Eric. Ya, aquí. Ya, Eric. Cuando, igual, la misma situación que Cristel, ¿no? Ujú. ¿Pasa o no te pasa? Bueno, en el caso, en la segunda sería salir con una señorita, ¿no? ¿Has pasado por estas situaciones también o no? Sí, también, de hecho. Ya, en general, en cualquiera de los casos,
¿qué esperarías? ¿Algo común o algo excepcional? Ah, algo común. ¿Te gustaría algo común? Digamos, si vas a un restaurante que te atiendan de la misma forma en que en cualquier restaurante te atienden. ¿No te gustaría que te sirvan mejor, que te den Ah, bueno, en todo caso excepcional si es así. y con una chica Igual, y una zapatilla, también, un hotel también. y la película? Sí, una película que me guste. Ya. Entonces, viene la siguiente pregunta para ti, Eric, ¿no? Ujú. ¿Con qué frecuencia tomamos decisiones? ¿Con qué frecuencia tú tomas decisiones? Uf, casi a cada instante. Todo el tiempo, Ujú. ¿no? Todo el tiempo. Incluso cuando estás en el... ¿Ustedes se trasladan en bus, en taxi? Sí. En bus, ¿no? Entonces Ujú. estás en un paradero y dices, mejor tomo esta línea, porque si tomo esta otra línea, tal vez demoro más. Y resulta que la línea que tomas puede cumplir con tus expectativas o puede que te falle, ¿no? ¿No te ha sucedido? Sí, varias veces. Ya, entonces eso quiere decir que tu decisión estaba errada, ¿no? Ujú. Ya, muy bien. ¿Alguien más, por favor? ¿Alguien de las... Tú elige a alguien de la sala, por favor, a ver, para que participe. A Rodrigo ver. está... Rodrigo. Sí, aquí estoy. Hola, Rodrigo. Hola. ¿Qué tal? También tomas decisiones. Ujú, sí. Cuéntanos una decisión que tenga dos posibilidades. Generalmente todas tienen dos, ¿no? Mm, pues creo que es algo que a nosotros nos pasa, pero la decisión de posponer la tarea que nos dejan de la facultad para hoy o para Ya, mañana. ya, ya es una decisión. Ujú, Puedes posponer o puedes no posponer. sí. Depende de otra cosa que tengas que hacer en ese tiempo, ¿no? ¿Alguna otra cosa más que quieras compartirnos, por favor, sobre una decisión? Que nada más tenga dos respuestas, ¿Qué cosa dices? que solamente, o sea binomial. Ya, como tú quieras, una decisión. Cuando tomas decisión, alguna decisión que has tomado hoy día martes 7, perdón, martes 6. Mm, Hoy decisiones, ¿no? sí. Pues sobre escoger el tipo de música que voy a escuchar hoy. Ya, ya, genial. O sea, pudiste haber escogido una música que te guste, otra que no te guste y puede que haya ido cumplido tus expectativas también. Ujú, ¿Ya? sí. Genial. Entonces, miren, cuando hacemos toma de decisiones, ¿sí? Por favor, eh, podemos caer en una posibilidad de que cumpla o no cumpla nuestras expectativas, ¿no? Entonces, al tomar una decisión, nosotros usamos algunos criterios. Ya lo señaló Cristel, ¿no? Elige un hospedaje, pues tiene que ver el precio, la comodidad, la distancia al sitio donde tiene que asistir, ¿no? Rodrigo, Ujú, sí, Doc. ya, si vas a salir con una chica, ¿qué requisitos debe tener la chica? Coméntanos, por favor, con confianza. Sí, pues, Tiene que ser fiel. am, pues en este caso que tenga ojos bonitos, que sea un ¿Ya? poquito más baja que yo, ¿Ya? que, bueno, en este caso que él tenga unos gustos de música parecidos a los míos, ¿Ya? que tenga metas en la vida y entre otras más. ¿Ya? Digamos que eres algo exigente, ¿no? Algo así. O basta con que camine y respire. Eh, Sí, un poquito exigente. Ya, es que por eso, a lo que yo voy es que, mira, tú estás poniendo algunas características que no todas van a cumplir. Entonces, ¿no? Cuando tú dices, se ve en mi pantalla, ¿no? Ujú, Acá en el centro caminan y convierten oxígeno en CO2, ¿ya? Se va alejando del centro cuando dices, pero tiene que tener este gusto musical, tiene que tener metas en la vida, ¿no? O sea, debe ser una chica fuera de lo común. ¿Estamos de acuerdo?
Igual va a pasar con los varones, ¿no? ¿Sí? ¿Te parece? Sí. Ya. Gracias, Rodrigo. ¿Cómo Muy no? amable. Mayra o María Leticia, ¿alguien que me quiera ayudar, por favor? Naomi, Nuria. ¿Alguien, por favor? Una dama. Lisette. ¿Alguna señorita? Jocelyn. Buenas noches, doctor. ¿Con quién hablo? Nuria. Nuria. Ya. ¿Tú saldrías con un chico común o un chico que es fuera de lo común? ¿Te gustaría? Fuera de lo común. Ya. Entonces, si hablamos de un chico fuera de lo común, ¿en qué parte de la distribución está tu chico? En la segunda. ¿Dónde? ¿Acá o acá? Ahí es donde está ahorita resaltando. Ya, o sea, fuera de las dos desviaciones estándar. Ujú. Es un Sí, chico diferente, ¿no es cierto? sí, Ya. Pasaría lo mismo con una prenda, ¿no? Que sea algo especial, diferente, única, ¿no es cierto? sí, doctor. ¿Estás de acuerdo? Ujú. Ya. ¿Por qué les molesto con estos ejercicios y esas preguntas? ¿Por qué? Porque cuando hablamos de algo excepcional, estamos hablando de algo que sale de la distribución. Porque si no sale de la distribución, entonces se parece al resto. ¿Sí? ¿Y esto por qué es importante? Porque nosotros cuando hacemos los planteamientos de hipótesis, ¿no? Yo puedo decir, por ejemplo, ¿no? El medicamento, acá al centro, no surte efecto, no hay diferencia con usar una plantita con tomar agua o con el medicamento que yo estoy probando. Es igual que los demás, ¿no? Acá, como decía Nuria, ¿no? Es igual que el resto. Pero si el medicamento se comporta de manera diferente al resto, ¿no? Puede ir hacia uno de los dos lados, ¿no? En este caso son dos colas, ¿ya? Lo que quiero que se entienda es que cuando hacemos pruebas de contraste de hipótesis, hay dos posibilidades, ¿no? Que sea igual que el resto o que sea diferente. Hasta acá, esta parte, ¿se entiende, por favor? Hay dos posibilidades, ¿no? Que sea igual que el resto, que se comporte, que no haya diferencia, o que sí sea igual, que sí sea diferente y que se comporte de manera diferente, que sea excepcional. ¿Queda claro? ¿Alguien tiene alguna duda, por favor? Ya. Genial. Entonces, como decía Rodrigo, mientras más exigente soy, mientras mi nivel de confianza sea más grande, entonces la posibilidad de encontrar este espacio es menor, ¿no? ¿A qué me refiero? Digamos, si yo no soy exigente, este espacio va a ser más pequeño, ya no va a ser 95%, ¿no? A mí me basta con que un chico respire, camine y sepa hablar algunas palabras en español. Entonces, su nivel de confianza es pequeño, por tanto, cualquiera podría cumplir esos requisitos. ¿Está bien, Nuria? Sí, doctor. Entonces, para elegir un chico, tú usarías un intervalo del 95% al 80%, al 50%. ¿En qué intervalo usarías para buscar, en qué nivel de confianza buscarías un chico? 95%. ¿No sería el 99%? Mejor 99. Ya, pero en todo caso, eso depende de ti, ¿no? O sea, este espacio lo vas a definir como investigador. En medicina hablamos de 95%, pero Nuria, para buscar enamorado va a ser 99% exigente. Nuria, ¿qué pasa si no eres exigente? Si tu nivel de confianza es del 50, 60%, ¿qué pasaría? Habría más posibilidades. Y se podría meter cualquiera por ahí. Ajá, Un cualquiera. sí. Gracias, Nuria, ya no te fastidio más. Entonces, miren, les he preparado unas tablitas para que veamos lo del contraste de hipótesis, ¿sí? En esta zona grande, en el nivel de confianza, está la hipótesis nula, o sea, que no hay diferencia, es igual a los demás, no es diferente, ¿sí? Sin embargo, la hipótesis alterna se encuentra en este espacio, en el espacio azul, ¿no? ¿Qué quiere decir? Oye, si hay diferencia, no es igual que el resto, no se comporta
como los demás. Luego de hacer su prueba de hipótesis, ustedes pueden caer acá o pueden caer acá, ¿no? Si caen acá, entonces aceptamos esta hipótesis nula y rechazamos la hipótesis alterna. Lógicamente, si caigo en la zona azul, acepto la hipótesis alterna y rechazo la hipótesis nula. Esto que acabo de decir, ¿se entendió? Lo repito. ¿Puede repetirlo, doctor, por favor? Encantado. Ya. Al hacer las pruebas de contraste de hipótesis, ¿no? Voy a contrastar mi hipótesis, ¿sí? Porque en realidad no hay una sola hipótesis, son dos hipótesis que planteamos, ¿no? Salgo con una dama, ¿no? Una chica. Puede que sea igual que el resto, es una hipótesis nula. No, es diferente, entonces es una hipótesis alterna. Y hay dos posibilidades, pues que sea igual que el resto o que sea diferente, ¿no? Durante la prueba estadística, ustedes pueden caer dentro de la zona en blanco. Si caigo en la zona en blanco, entonces me toca aceptar la hipótesis nula, ¿sí? La hipótesis nula. Y rechazo esta zona azul porque no está, y me quedo con la hipótesis nula, ¿no? Rechazo la hipótesis alterna. Al revés, si yo caigo con mi prueba estadística dentro de la zona azul, entonces acepto la hipótesis alterna y por tanto rechazo la hipótesis nula. Acá, por favor, ¿alguna pregunta? Por favor, no quiero correr, debe quedar completamente claro, porque son las dos posibilidades que tenemos cuando hacemos contraste de hipótesis, ¿no? Planteamos la hipótesis nula o la alterna, ¿ya? ¿Alguien, por favor, alguna duda? Todo claro. Genial. Entonces, en la realidad, hay también las dos posibilidades, ¿no? Y esto es lo que yo planteo como hipótesis, acá a la izquierda. Repito, en realidad, esto es lo que pasa, ¿sí? Y lo que yo creo es esto de acá a la izquierda. Entonces, ¿qué es más frecuente encontrar? ¿Un resfrío o una neumonía? Pregunto yo. ¿Qué opinan? ¿Qué es más frecuente? ¿Resfrío o neumonía? Resfrío, doctor. Resfrío. Resfrío. Resfrío, ¿Ya? doctor. Entonces, ya, genial, gracias. Entonces, yo digo que es un resfrío, ¿sí? ¿Resfrío o es neumonía? Esto es la verdad, ¿no? Era una neumonía, sí es un resfrío de verdad. Entonces, cuando yo hago mi consulta, digo, no, a ver, ya, voy a decir, ¿puedo calificarlo como resfrío o puedo calificarlo como neumonía? Entonces, se hace un cuadrito de doble entrada en que hay 4 posibilidades, ¿no? Si yo digo que es resfrío, o sea, es una hipótesis nula porque es como todos los demás procesos respiratorios. Si yo digo que es resfrío y es un resfrío, entonces estoy aceptando la hipótesis nula, ¿no? El nivel de confianza que está acá, y le doy su paracetamol. Como he coincidido, la decisión es correcta y le doy su paracetamol. Ahora, si yo planteo que es una neumonía, y realmente era una neumonía, vemos acá en este cuadro de abajo a la derecha, entonces la hipótesis nula es aceptada, la decisión estaba correcta y le doy el antibiótico, ¿sí? Estas dos opciones es cuando yo coincido con la realidad, ¿no? Era un resfrío, le doy paracetamol y de verdad era un resfrío, ¿no? O si yo digo, es neumonía y era una neumonía, está bien aceptado la hipótesis alterna y la decisión es correcta. Pero en la realidad no pasa eso, no solamente en las hipótesis, sino también en los tratamientos, ¿no? Entonces hay errores que se cometen, porque somos humanos. A ver, acá dice bien. Genial. Ya, esperen un momento. Entonces, puede que yo califique al resfrío como neumonía, ¿no? Entonces estoy cometiendo un error tipo 1, ¿no? Porque lógicamente le voy a dar antibióticos, pero no debí darle antibióticos. Esto es un error tipo 1 de rechazar la hipótesis nula, porque no estoy aceptando la hipótesis nula, ¿no? Estoy diciendo que es una neumonía, estoy aceptando mi hipótesis alterna cuando la hipótesis nula era verdadera, ¿no? Error tipo 1. Y esto pasa cuando mi nivel de confianza no es adecuado, cuando no soy exigente. Y eso es lo que sucede a veces pues, en las consultas, ¿no? Nosotros los médicos somos poco exigentes y decimos, no, es un resfrío, pero por si acaso le doy antibiótico, entonces lo estoy tratando como neumonía. El otro caso,
yo digo, es un resfrío, pero he sido tan exigente, ¿no? No, tiene que estar pues agitado, morado, ¿no? No siempre. Entonces yo califico como resfrío a la neumonía que era una neumonía de verdad. Entonces cometo un error tipo 2. Y a este, ¿no? Entonces en este caso estoy aceptando la hipótesis nula cuando esta es falsa, ¿no? Debí aceptar la hipótesis alterna. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa? Debí darle antibióticos, ¿no? Felizmente en el caso de la neumonía va a volver en algún momento porque se va a poner peor, ¿ya? Este cuadro se entendió con el ejemplito, lo vuelvo a repetir para aclararlo, por favor. ¿Puede volver a repetir, por favor? Bien, muy bien. Entonces, en la realidad, tenemos nuestra hipótesis, en la realidad, ¿no? ¿Es resfrío o es neumonía? ¿Sí? Y yo hago mis hipótesis, ¿no? La hipótesis nula sería que, como todos los procesos respiratorios, es un resfrío. Y solo algunos son neumonía, ¿no? Esa sería mi hipótesis alterna, ¿ya? Cuando yo coincido mi hipótesis nula con la realidad, esto se llama hipótesis nula bien aceptada, la decisión correcta, paracetamol y todos felices, ¿no? Acá estoy coincidiendo. Lo malo es que ustedes no van a saber cuándo van a coincidir, ¿no? Este cuadro es teórico, ¿no? Entonces yo digo que es resfrío y de verdad era resfrío y todos felices, ¿no? En el caso de que yo diga, es una neumonía, ¿no? Y era una neumonía también, la hipótesis alterna en este caso porque está, como verán, fuera de la distribución, ¿no? Acá, la neumonía, ya que es el resfrío. Entonces, está bien, le estoy dando correctamente el antibiótico, estoy aceptando que no es un resfrío, sino que es una neumonía. Entonces, rechazo el resfrío y acepto la neumonía, ¿no? Y realmente era una neumonía. Pero en la vida real podemos cometer dos tipos de errores, ¿no? Una, que yo califique como neumonía, o sea, rechace la hipótesis nula. Acá estoy rechazando la hipótesis nula, estoy aceptando la hipótesis alterna, ¿no? Y eso es un error tipo 1. Rechazar la hipótesis nula cuando es verdadera, ¿ya? Entonces, para evitar ese error, nosotros tenemos que tener un buen intervalo de confianza. Pues, mientras más estrecho este intervalo de confianza, cualquiera se mete en la hipótesis nula, ¿no? O sea, ya no va a estar acá, sino podría estar acá al medio, ¿no? Pues cualquiera cumple con el requisito, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Digo, ya, ¿sabes qué? Tiene fiebre, pues 3 días y podría ser neumonía y pum, lo meto, ¿no? Y lo califico como neumonía. Estoy rechazando mi hipótesis nula de que es resfrío y estoy aceptando mi hipótesis alterna. Pero en realidad la hipótesis nula era verdadera, pero ya cometí un error tipo 1. El otro error es que yo diga, no, pues es un resfrío, no está agitado, no desatura, ¿no? Debe ser un resfrío, ¿no? Pero era una neumonía redonda, por ejemplo, de esas que no desaturan, ¿no? Entonces, estoy cometiendo un error tipo 2, sí debí darle antibióticos. Se señala que para no cometer error de tipo 1, debemos tener un buen nivel de confianza, ¿no? O sea, en este caso hablamos del 95, 99%. Debemos ser bien exigentes para no meter cualquier cosa como si fuera hipótesis alterna, ¿no? Hay que ser exigentes. Pero, para no cometer error tipo 2, lo que se tiene que hacer es aumentar el tamaño de muestra, ¿no? Que lo vamos a ver al final, ¿ya? Acá, error tipo 2 se mejora aumentando el tamaño muestral. Acá hablamos de la potencia y en el error tipo 1 hablamos de hacer un buen nivel de confianza. ¿Ok? Un voluntario, por favor. Por favor, un voluntario o voluntaria. Kevin, ¿estás ahí? Sí, doctor, sí estoy, dígame. Ya. Estás en un salón de clases, ¿ya? Ya, Vamos a partir de la premisa que el profesor dice, estos alumnos no saben, y solo algunos saben. Debería ser al revés, pero es la visión de un profesor, ¿ya? Estos alumnos no saben nada, algunos nada más saben, ¿no? ¿Está bien? Entonces, ok. él plantea su hipótesis nula como que no saben, ¿no?
porque para él los alumnos todos son malos, ¿no? Un profesor típico. Y bueno, su hipótesis alterna es que solo algunos saben y esos son los que van a salvar. ¿Ya? Lee el cuadro, por favor. ¿Qué opinas? Léelo, interprétalo. Que la hipótesis nula es más que todo los que sí saben. No, estamos hablando de una visión de un docente que cree que sus alumnos no saben, ¿no? Si él parte de la premisa de que el alumno no sabe, ¿no? Si coincide con que no sabe, entonces lo ha jalado bien, ¿no es cierto? Porque realmente no sabía, ¿no? Claro, claro. ¿Ya? Y lógicamente la hipótesis alterna es que el alumno sí sabe para él y coincida con que de veras sabe, ¿no? La decisión correcta está bien aprobado, ¿sí? Claro, claro. Ustedes que son estudiantes de medicina, a ver, ahorita les explico. Ya. A ver, entonces, ya, les decía, la hipótesis, si yo coincido mi hipótesis nula con la realidad, es una decisión correcta, igual en este caso, ¿no? El error tipo 1, ¿sí? Es cuando yo acepto la hipótesis alterna, siendo esta falsa, ¿no? He rechazado la hipótesis nula, ¿ya? ¿Qué sucede acá? Que no debió probarlo, pues. Lo ha probado cuando el alumno en realidad no sabía, ¿no? Y en este caso, el maestro dice que no sabe, pero el alumno en realidad sí sabe, ¿no? Y comete un error tipo 2. Pero entonces ha sido tan exigente que no lo ha aprobado, ¿no? Su nivel de confianza ha sido tan intenso que lo ha jalado, debiendo este joven aprobar. A ver, vamos a ver las preguntas para aclararlas, ¿ya? Ya, mira, los falsos positivos y negativos aplican más para las pruebas diagnósticas, José Manuel. José Manuel, ¿ya? Aplica más para las pruebas diagnósticas. Ya que estamos hablando de errores. Tipo 1 y tipo 2. En la prueba diagnóstica lo van a ver mejor esto de los falsos positivos y los falsos negativos, ¿ya? Esto es prueba de hipótesis. No es lo mismo. Entre la hipótesis nula y la alterna, una de ellas es más importante. ¿Y por qué? No, ninguna de ellas. En realidad, como les digo, a ver, yo les pongo acá este cuadro, ¿ya? En este cuadro, en esta imagen de distribución, un lado es más importante que el otro, ¿les parece? No hay ninguna importancia porque son estadísticamente distribuciones, ¿no? El lado azul no es mejor que el lado blanco, ¿no? Solamente son decisiones que tú tomas y haces la calificación. No hay un lado mejor que otro, por favor. No hay un lado mejor que otro. Simplemente son decisiones en función de diferentes situaciones, ¿no? Acá les voy a poner este gráfico. Por ejemplo, ¿ya? Yo tengo un trabajo sobre tos y cebolla, ¿no? Yo digo, la cebolla mejora la tos, ¿no? Entonces hay dos posibilidades, que no funcione o que sí funcione la cebolla, ¿no? Entonces, la hipótesis nula en mi trabajo de investigación es que la cebolla no sirve, ¿no? Y la hipótesis alterna es que la cebolla sí sirve, ¿no? Pero se cometen errores, pues, ¿no? Cuando yo no soy exigente, puedo cometer un error tipo 1 y decir, ah, sí funciona, pero no debió usarse, ¿no? Porque no funciona. En realidad estoy aceptando la hipótesis alterna cuando no funcionaba la cebolla. O en el caso opuesto, ¿no? El error tipo 2, ¿no? De que la cebolla, ¿no? Sí funcionaba, sí funciona, pero yo digo que no funciona porque estoy aceptando una hipótesis nula, ¿no? Entonces, debí aceptar, mal rechazada la cebollita, ¿ya? En otras situaciones, las decisiones pueden ser bastante más críticas, ¿no? Acá me he olvidado borrar lo que es tos y cebolla. ¿Ya? Por ejemplo, ¿no? No es infarto y es un infarto, ¿sí? Si no es infarto, es mi hipótesis nula,
Si es infarto, es mi hipótesis alterna. Si yo digo que no es un infarto, estoy planteando que es una hipótesis nula, ¿no? No es infarto. Y si no era infarto, está genial, ¿no? Decisión correcta, se va a su casa tranquilo, ¿no? Y si yo digo, es un infarto, estoy aceptando la hipótesis alterna, ¿no? Porque está fuera de la distribución. Y si realmente era un infarto, genial, decisión correcta, se queda bien el paciente, ¿no? Pero, ¿qué pasaría si yo digo, es un infarto, y en realidad no era un infarto? Lo que va a pasar es un error tipo 1, ¿y qué va a suceder? Que yo voy a llenar la sala de posibles infartos cuando en realidad son cólicos, gases, otra cosa, ¿no? Pero acá lo bueno es que el paciente se queda, ¿no? Mucha gente a veces trabaja así, ¿no? Mejor me aseguro y retengo al paciente, ¿no? Planteo la hipótesis nula, no es exigente, ¿no? Cualquier cosa lo meten y ya está. La otra opción es que diga, no, no es un infarto, cuando en realidad era un infarto, y yo lo mando a la casa, ¿no? Debió quedarse, ¿no? Acá ya es grave porque ese paciente podría morir, ¿no? Entonces, uno decide qué tipo de error cometer en las decisiones clínicas, ¿ya? A ver, no quiero que nos perdamos, ¿sí? Hasta acá, por favor. ¿Tienen alguna duda? ¿Les queda claro? Doctor, buenas. No sé si podría repetir. Lo que pasa es de que me mareé un poquito. Yo tenía más o menos la idea de que el error tipo 2 era aceptar la hipótesis nula siendo esta falsa. ¿Estoy bien? Claro, mira, acá está en el gráfico. Tú estás aceptando Ujú. Acepto. esto, Ya. esto. Dices, no es infarto, pero en realidad Ya. era Y era infarto. infarto. Ah, Entonces, acá ya. estás diciendo, es una hipótesis nula verdadera, cuando era falsa. Era un infarto. Claro. Ay, ¿Está bien? ay. Sí, sí, doctor. Esa es la única quería como que estaba un poco mareada. No, no Y hay en el problema, error. o sea, Ujú. a ver, coméntanos. Y en el error tipo 2 era rechazar la hipótesis nula siendo verdadera. No, el error tipo 1, Tipo 1. Ajá, el tipo 1 tipo era 1 es decir, yo acepto la hipótesis alterna, cuando en realidad la hipótesis nula era es la verdadera. verdadera, claro. Ah, ya, sí, sí, está bien. Entonces rechazo la nula, pues no, o sea, porque acepto la alterna es porque estoy rechazando la nula. Ya, claro, mira, acá por ejemplo en el primer cuadro tú coincides tu decisión. Es nula, y era nula, ¿no? Entonces, decisión Ujú, correcta. Acá en este cuadro de abajo dices, es alterna y realmente era alterna, entonces la decisión ujú, está bien. Pero hay las dos opciones, ¿no? Que tú digas, ujú, es alterna cuando en realidad era nula. Debiste rechazar la alterna y aceptar la hipótesis nula, ujú. ¿no? O la otra, ¿no? Que digas, acepto la hipótesis nula cuando en realidad la hipótesis nula era falsa y debiste aceptar la hipótesis alterna. Alterna. Ah, ya, doctor. Muchas gracias. Genial. Pero tu intervención está muy bien. No sé si por favor les queda claro, porque esto es importante que lo tengamos en cuenta, porque ahí van a partir ya todos los procesos de estadística después, que yo no lo voy a señalar en esta clase, pero es importante estos conceptos, por favor. ¿Alguien tiene alguna pregunta más? ¿Queda claro esto de las hipótesis? ¿Con quién hablé, por favor? ¿Con quién hablé? Doctor, con Justin Cancho. Ya, entonces, mira, vamos a hacer algo interesante. Plantea una situación acá. Yo voy a llenar el cuadro con lo que tú me digas. Ya. Ya, la realidad sería de que los estudiantes de medicina, no, ¿qué podría ser en la realidad? Ah, ya, que el cáncer de mama se da en 50%, no, se da en un 10% más en mujeres que en varones. No, no, vamos a plantear una cosa, ¿ya? Ya. Tú dices que tiene cáncer. Acá no tiene cáncer, ¿no? Estás diciendo que no hay, pues, o sea, acá estamos viendo lo más frecuente, la hipótesis nula. Ya, ¿O es frecuente que tengan cáncer? no, no es frecuente. Ya, entonces, ¿qué sería la alterna? Sí tiene cáncer. Tiene cáncer, ¿no es cierto? Ujú. Sí, ¿Ya? doctor. Entonces, mi hipótesis nula, ¿cuál sería? Mi Esta hipótesis es la nula realidad, es ¿ah? que Tiene cáncer, no tiene cáncer, no tiene mayoritariamente cáncer. que no tiene cáncer. Ajá.
¿Ya? Entonces, y la hipótesis alterna, tuya, tu planteamiento, Que sí tiene cáncer. ¿cuál sería? Que sí tienen cáncer. Tiene Ajá, que cáncer, tiene. ¿no? Ajá. ¿Ya? Por favor, esto no es un cuadro de chi cuadrado, esto es un cuadro para ver la hipótesis, ¿ya? Ujú. No tiene nada que ver con el chi. Porque esto es cáncer, no cáncer, expuestos, no, esto no es. Esto es un cuadro para ver solamente el contraste y explicar esta parte, ¿ya? Bien, entonces, ¿qué sucede acá? ¿Yasti? Sí, de acuerdo. Bueno, ahí A se ver, supone que yo voy a aceptar mi hipótesis verdadera. Entonces, mi hipótesis nula y no, sería que sí ¿ya? no tiene cáncer. No tiene cáncer. Acá dices que no tiene cáncer la paciente, Sí, ¿sí? sí. Ujú. Y realmente no tiene cáncer, ¿no? Sí, es una decisión Entonces, correcta. Ujú. hace, Mi ajá, hipótesis y está nula. bien, ¿no? Sí. ¿Está bien? Sí, Ya, doctor, está vamos a bien. ir a este cuadro de acá. Ya, a ver, ¿qué dices acá? Ya ahí tengo que rechazar. Sería acepto mi hipótesis, rechazo mi hipótesis alterna. Rechazas la nula, La nula, ajá, que rechazo la nula, disculpe, doctor. Rechazo que no tiene ¿ya? cáncer. Y ya está. Ya, entonces, en Entonces, este caso, sí tiene, sí tiene cáncer. no sé, ¿y Ujú. realmente tenía cáncer o no? Sí, doctor, sí tenía cáncer. Claro, entonces esto es una buena decisión también, ¿sí? Ujú. Lógicamente es dos situaciones, pero puedes cometer un error tipo 1. A ver, ¿cuál sería tu error tipo 1? Mi error tipo 1 sería que yo acepte mi hipótesis. Ah, no, que yo rechace mi hipótesis alterna sería que sí tiene cáncer. Decir que sí tiene cáncer Ya, cuando no decir, tiene cáncer. Que tiene cáncer cuando no tiene cáncer. exacto, ¿no es cierto? Ujú. Y aquí, Ahí yo rechazo mi alma. Ya, entonces ahí decirle que no tiene cáncer cuando sí tiene cáncer. No tiene cáncer ¿está cuando sí claro? tiene cáncer. Sí, doctor. Entonces, por tu culpa no se hizo los estudios acá, ¿no es cierto? Ujú. Y acá, por tu culpa, se ha hecho los estudios cuando no tenía, se ha asustado, Sí, doctor. ¿no? ¿Queda claro? Sí, doctor. Todo claro, ahora sí. Ya, ¿alguien más quiere hacer un pequeño ejercicio con esto, por favor? Porque es muy importante. Muy buena pregunta, Mary. Mira, acá va. La nula, la nula niega la presencia, niega la asociación, dice que no hay asociación estadística, dice que la distribución es como las demás. ¿Está bien? La hipótesis alterna plantea lo diferente. Por eso les digo acá, en esta distribución, como tú bien preguntas, Mary, ¿puedes hablarme, por favor? Mary, Sí, doctor, buenas noches a todos. ya en el gráfico, este 1 menos alfa corresponde al nivel de confianza o hipótesis, zona de aceptación de la hipótesis nula. Tú acabas de escribir algo bien interesante. Dice, la hipótesis nula siempre es la más frecuente. ¿Tú qué opinas según este gráfico? Bueno, yo creo que sí, o sea, pude deducir, ¿no? A medida que iba explicando que en sí la hipótesis nula es la más frecuente o es el hecho que sí va a pasar y la alterna entonces es la que quizás no puede suceder. Entonces yo creo que sí, o sea, a la pregunta creo que es la más frecuente. Ya. Entonces, ¿te queda claro? Entonces, estoy en lo correcto, ¿no, doctor? Porque pensé que solamente era, no sé, una idea. No, no, está bien. Por eso nosotros debemos tener claro. La hipótesis nula es con... Ah, ya. Ya, doctor. Mary, no te vayas. Sí, sí, Vas a doctor. hacer el ejercicio con un varón, con un chico. ¿Ya? Habla de un amor perdido. Entonces acá vas a poner es como los demás. Y acá es distinto. ¿Está bien? Sí, sí, doctor. Ya. Entonces, ¿cuál sería tu hipótesis nula?
Esta es Bueno, la hipótesis nula sería que sí, que el amor es como los demás. el chico, ¿no? ¿Y Sí. tu hipótesis alterna? Ujú. Sería que no, que es distinto. Ya, entonces vas a salir con este joven y vas a verificar algunas cosas, ¿no? Por ejemplo, en este caso, ¿qué va a pasar? Mm, Digamos que quieres salir con... Ya, digamos hay que un era chico, es Jorge X, ¿ya? Jorge X, ¿ya? ¿Qué pasa si tú dices es como los demás? ¿Lo vas a aceptar? No, Ya. En este caso, si él es como los demás y tú dices que es como los demás, ¿lo has rechazado bien o no? sí. Bien choteado, ¿no es cierto? Ujú. Ya. Si tú dices que el chico es distinto y realmente es distinto, ¿qué pasa con tu decisión? Mm, que estaba en lo correcto. O sea, Bien pensé que era aceptado, distinto y realmente era distinto. bien aceptado, Ajá. ¿sí? Ya. Ahora vas a ver tu error, ¿no? A ver, ¿qué sucede en el error tipo 1 con el chico? Am, que no era como yo pensé, no. No era distinto. Digamos. ¿Así? A ver, salida con él. ¿Estás de acuerdo? Tú has Creo dicho que que es distinto y en realidad era como los demás. ¿Está bien esta premisa? mm, a ver, ¿me puedo repetir la pregunta un poco? Ya, a ver, tú en Para, tu hipótesis dices, es ajá, distinto el joven, pero en realidad ya, te das cuenta cuando enamoras con él y después te das cuenta al leer su celular que es como los demás. ajá, ¿Ya? Has cometido un error tipo 1, entonces tu conclusión es que haber salido con él fue un error porque era un sinvergüenza como los demás. sí, ¿Sí? sí, sí, ajá. Ya. Entonces, ahora, el error tipo 2, ¿cuál sería? Bueno, yo pensé que era como los demás y en realidad no lo era. Era como los demás, pero era distinto, ¿no? Ujú, Lo has mal frienzoneado, ¿cierto? ¿Está bien? sí, No debiste frienzonearlo, ¿no? sí, doctor. Una pena, pobre joven, ¿sí? Entonces, para no cometer este error tipo 1, se supone que hay que ser más exigentes, ¿no? Tener confianza, ¿ya? Sí, Y para no ya. cometer error tipo 2, hay que aumentar el tamaño muestral, o sea, hay que salir con más chicos. ¿Está bien? Ok, doctor. Ya, queda claro entonces. Sí, sí, doctor. Se mejora aumentando el tamaño muestral y esto se mejora aumentando el nivel de confianza al 95%. Acá es la potencia al 80%, que es parte de las fórmulas para hallar el tamaño muestral. Ya. Gracias, doctor. ¿Alguien tiene alguna duda, por favor, para pasar a los gráficos y con eso cerrar la clase? Yo tengo una duda, doctor. Me sigue Sí. confundiendo en la parte del error tipo 1 y el tipo 2. O sea, yo Ya, pensé que el error tipo 2 era en el error tipo 1. ya. Por eso, pues mira, ¿dónde está la hipótesis nula? Acá. Ajá. ¿Sí? Esto es verdad, o sea, eso tú no lo cambias. De verdad era como los demás, ¿no? Ujú. Entonces, tú planteas la hipótesis nula. Si coincides, genial. Pero acá estás aceptando una hipótesis alterna cuando la hipótesis alterna no era verdadera, sino la hipótesis nula. O sea, de muchas maneras, ¿no? Rechazar
la hipótesis nula cuando era verdadera, ¿no es cierto? Ujú. Y aquí es aceptar la hipótesis nula siendo, Falsa. ¿ya? Ah, vale. Ok. ¿Sí? Sí, sí. Ahora sí me quedó claro. Gracias. Miren, a mí me gusta mucho enseñar y hacer la parte de docencia, y les digo que esto no lo van a entender tan fácilmente en una clase. Es cuestión de leerlo, volverlo a revisar, porque es absurdo que en una sesión se entienda todo, pero yo les quiero dejar ya el bichito para que lo puedan revisar mejor y entenderlo. Eso es lo más importante, ¿no? ¿Estamos bien? ¿Sí, amigos? ¿Queda claro? En el chat podrían contestar si están de acuerdo. ¿Alguien tiene alguna duda más, por favor? Ya, denme un segundo porque voy a conectar mi laptop, ¿no? Me está muriendo la laptop. Ya. Listo. Bien. Entonces ahora vamos a ver un poquito de esto que acabamos de hablar, pero en versión dibujo, ¿ya? Entonces, esta zona que está en gris es la zona de aceptación. ¿Qué acepto acá en esta zona gris, por favor? ¿Alguien puede hablar? ¿Acá qué se acepta? La hipótesis nula. Hipótesis La nula. hipótesis La nula. hipótesis nula. Genial, muy bien. Y acá en blanco, Hipótesis La alterna. alternativa. Externa. genial, son unos capos, ¿ya? Entonces, lógicamente, que digamos, para el caso del resfrío, tiene una distribución, y la neumonía, que está fuera de la distribución, también tiene su otra distribución, ¿sí? Son dos gráficos que se superponen uno con el otro. Entonces, acá esto es 1 menos alfa, y esto sería alfa. Sin embargo, van a ver que al superponerse ambas curvas, sale un espacio acá, ¿sí? Que es el beta, ¿no? Y el 1 menos beta es la potencia con la cual trabajamos en los paquetes estadísticos, ¿sí? Entonces, en resumen a lo que hemos hablado, ¿no? Zona de aceptación de la hipótesis nula, ¿no? 1 menos alfa, ¿no? El alfa es el error tipo 1 que podemos cometer porque está fuera de la distribución, ¿ya? Y el beta también está fuera de esta otra distribución. Sus complementos son la potencia del contraste, ¿no? Que es el 1 menos beta, que es el 80%, y esto sería un 20%, que no se usa este 20% en estadística, sino se usa el 80%, que es la potencia. Acá tenemos el 1 menos alfa, ¿no? Que es 95% para medicina, y esto es el 5% o 0.05 que nosotros conocemos. Por eso es que se dice que el error tipo 1 o alfa es lo más pequeño que puede hacer, ¿no? ¿Está bien? Bien, entonces, ¿para qué nos sirve tener los contrastes de hipótesis? Primero, ¿por qué hemos hecho intervalos de confianza? Porque los intervalos de confianza son el punto de partida para entender los contrastes de hipótesis. Eso quiere decir que cuando yo haga un contraste de dos intervalos de confianza numéricos, en este caso, ¿no? Yo estoy haciendo una prueba de contraste de diferencia de medias, por ejemplo acá, ¿no? Diferencia de medias, ¿no? Este valor promedio de este lado, ¿está por fuera o por dentro del intervalo de confianza de las mujeres? ¿Qué opinan? Por fuera, doctor. Ya, Claro. entonces, ¿es distinto o es igual que el de las mujeres? Distinto. Ya, está por fuera y por tanto es distinto, ¿no? Está por fuera, ¿no? Es distinto. Igual este intervalo de las mujeres también está por fuera de la distribución de varones. Por tanto, para esta condición hay diferencia estadísticamente significativa. ¿Ok? En este caso, ¿qué opinan? ¿Alguien quiere interpretar, por favor? ¿Alguien? ¿Está por dentro? Está dentro de la distribución, ¿no es cierto? Por tanto, ¿hay diferencia o no hay diferencia? No. No hay diferencia. Está dentro
de la distribución, está dentro, es igualito, ¿no? Porque este espacio es donde yo podría decir que está el valor real. Entonces, como este está dentro, no hay diferencia, pues. Si este estuviera separado, como en este caso, sí hay diferencia, ¿no? Pero como está dentro de su distribución, no hay diferencia, ¿no? En este caso, ¿ya? En este gráfico tenemos los famosos casos y controles que a ustedes les gusta hacer, ¿no? Los factores asociados, ¿no? Entonces vemos que en el caso hay un porcentaje que está expuesto y en los controles otro porcentaje que también está expuesto. El chiste acá de hacer el intervalo de confianza es que este intervalo de confianza sea distinto y por tanto hay una asociación, ¿no? Entre un factor y la enfermedad. ¿Se entiende, no? Porque si fueran iguales, entonces el factor no tiene nada que ver con la enfermedad. Repito, acá en los casos hay un grupo de personas que estaban expuestos y en los controles también hay un grupo de expuestos. Esta diferencia debe ser significativa. Si los dos son iguales, entonces no hay diferencia en cuanto al factor. Si son distintos, entonces significa que hay una diferencia significativa entre ambos y por tanto el factor sí produce la enfermedad. Por ejemplo, ¿no? Cáncer de pulmón, no cáncer de pulmón, fumadores, no fumadores. Entonces, se ve, si estos son distintos, entonces se puede decir que el fumar está asociado a cáncer de pulmón, ¿no? Repito, cuando es distinto, se sale de la distribución, ¿no? Entonces tú dices que hay una asociación significativamente estadística, o al revés, estadísticamente significativa, ¿no? Entonces, estos problemas de casos controles se usa la distribución chi, ¿no? Si está, a ver, pregunto, si el valor crítico queda dentro de esta curva que estoy señalando acá, ¿qué pasaría con la condición? ¿Quién opina? Si el valor crítico me cae dentro de esta zona, ¿qué pasaría con el factor? ¿Tiene o no tiene relación? No tiene. No tiene, doctor. No tiene porque se comporta como los demás. ¿Qué pasaría si el valor crítico cae acá? ¿Sí tiene? Que sí tiene asociación, ¿no? Que sí tiene asociación, ¿ya? Entonces, miren, esto es para variables, esto es una variable cualitativa, varones, mujeres, con variables cuantitativas, ¿no? Entonces son diferencias de medias. Acá estamos hablando de casos control, ¿no? Y en este gráfico que les acabo de poner, estamos hablando de dos variables numéricas, ¿no? Coeficientes de correlación entre una condición en números y otra también en números, ¿no? Por ejemplo, presión arterial versus índice de masa corporal, ¿no? Edad y presión arterial. Y así, ¿no? Número de cigarrillos al día y, ¿qué puede ser? Alvéolos dañados, por ejemplo, ¿no? O sea, las dos variables son numéricas. En fin, les he puesto este gráfico que no deseo que se lo aprendan, pero vean que de acuerdo a la variable que yo planteé, ¿no? Y con la que yo quiera relacionar, van a haber distintas pruebas estadísticas. Lo que se busca en todas las pruebas estadísticas que están acá en la pantalla es que haya o no haya asociación. Entonces, cuando yo hago un trabajo de tesis, por ejemplo, ¿no? Quiero demostrar que una hierba cura la gastritis, ¿no? Bueno, pero el trabajo en realidad tiene dos posibilidades, ¿no? ¿Qué posibilidades hay con mi hierbita y la gastritis? ¿Alguien quiere comentar? ¿Cuál sería mi hipótesis nula con la hierbita y la gastritis? La nula, doctor, sería que no cubre la gastritis. Y la alternativa, que sí la cure. Genial, ¿no es cierto? ¿Eso les queda claro a todos, por favor? ¿Les queda claro a todos, por favor? Sí, doctor. Perfecto. Muy bien. Entonces, cuando yo hago un trabajo de investigación, digo como hipótesis nula, ¿no? No hay relación entre las variables, ¿no? No hay asociación estadísticamente significativa. Eso de que no hay, etcétera, se llama hipótesis nula. Y cuando sí hay asociación, sí hay correlación, es mi hipótesis alterna, que es más difícil porque, por ejemplo, ¿no? El agua no tiene asociación porque no cambia, ¿no? Algunas condiciones, ¿no? Para la flema, para la tos sí sirve, ¿no? Entonces,
Acá hay una pregunta que algunas me hicieron en un curso, me decían los chicos, ¿no? ¿Qué sucede si no puedo rechazar la hipótesis nula? Por ejemplo, Rodrigo hace el trabajo con una hierba para tratar el cólico menstrual y demuestra, y bueno, en su trabajo al final se demuestra que su hierba no sirve para tratar el cólico menstrual. ¿Esa tesis sirve o no sirve, ese trabajo de investigación? ¿Qué dice Rodrigo? Pues diría que sirve para hacer una futura afirmación de decir, pues no, o sea, no sirve como tal, y pues no sirve, pero para el problema. No sé si esté bien. Está muy bien. Pues, por qué, por ejemplo, con qué estudios creen que han demostrado que la hidroxicloroquina no sirve para COVID? Ahí se puede plantear dos alternativas, ¿no? A ver, Rodrigo, tú mismo, ¿qué alternativas hay si yo digo COVID e hidroxicloroquina? Pues que la hidroxicloroquina sirva para, o sea, cure ¿Cuál es la o hipótesis disminuya los nula? síntomas del COVID. ¿Cuál es la hipótesis nula con hidroxicloroquina y COVID? Bueno, en un principio se pensaba que sí podría No, 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 curar no, no. síntomas. No. ¿Cuál es la hipótesis nula entre hidroxicloroquina y COVID? Hay una, no, Eh, ¿No cura los síntomas? no sirve. Ah, ok, ¿Y cuál sería la alterna? que sí los cura. Que sí sirve, ¿no? ¿Qué se ha demostrado? Pues lo contrario, que no sirve. Se ha Ah, demostrado la hipótesis nula, que la hidroxicloroquina no sirve. Entonces, en una tesis yo no estoy obligado a demostrar la hipótesis alterna. ¿Por qué? Porque si me sale la hipótesis nula, o sea, digamos, ¿no? Yo quiero mostrar si una plantita cura o no cura el cáncer, ¿no? Si muestro que sirve, eso es bueno. Pero si demuestro que no sirve, también es bueno porque estoy demostrando que no ayuda. Porque si no, tendríamos una publicación solo de trabajos con hipótesis alternas y esto habría un sesgo que se llama, lo voy a escribir para que lo busquen, que se llama bias, ¿no? Porque al final hacemos un metaanálisis y hacemos la suma de los resultados, ¿no? Entonces, si yo solamente encuentro los resultados donde funciona y los que no funcionan no se han publicado, voy a tener una percepción errada de que el medicamento funciona cuando en realidad no funciona. ¿Está bien, amigos? Bien, eso era lo que quería mostrarles sobre nociones para prueba de hipótesis, que espero les haya gustado, espero que se haya entendido, que hay mucho para seguir aprendiendo y practicando. En una clase no queda todo, ¿no? No sé si tiene más preguntas, por favor. doctor, yo tengo una duda. Por ejemplo, en este caso, ¿cómo sabemos cuándo sabemos que es una hipótesis nula y otra alterna? O sea, simplemente la nula es aquella que la niega, La o hipótesis sea, nula, niega la lo que... inserción, el efecto, ¿ya? Perdón, es que no escuché bien, creo que se cortó. Ya, la hipótesis nula niega asociación entre variables. La hipótesis nula niega efecto de medicamentos. La hipótesis nula dice que la variable se comporta como los demás. En cambio, la hipótesis alterna, ¿no? La hipótesis alterna lo que señala es que la variable se comporta de otra manera, ¿no? Que sí hay asociación estadísticamente significativa. Por ejemplo, Ya. Rodrigo, te digo, ¿no? Tomar agua te vuelve más inteligente, ¿no? ¿Qué dirías tú en esa situación? Eso es una hipótesis. Hay una hipótesis nula de que no sirve y una hipótesis alterna de que sí sirve, ¿no es cierto? Sí. Rodrigo. Bueno, en este caso sería como la hipótesis nula es que pues no te hace más inteligente y la alterna es que sí te hace más inteligente. Claro. ¿Qué crees que va a pasar si haces un estudio sobre agua e inteligencia? Pues que se va a afirmar bueno, se va a tomar la hipótesis nula, o sea, que no nos hace más inteligentes. Exacto, ¿no? Igual, por ejemplo, ¿no? Quiero hacer un estudio sobre rendimiento sexual y una hierbita, ¿no? ¿Cuál sería la hipótesis nula? Que no genere más rendimiento. Ya que no sirve. Ajá, ¿Y la alterna? que sí sirve.
Ya, pero habría que demostrarlo por estudio, pues, ¿no? Ujú, sí, ¿Está bien? sí, sí, claro. Muy bien. No sé si hay más preguntas, por favor. Gracias, doctor. De nada. Doctor, buenas. Sí, sí, les escucho. Te escucho. Doctor, una consulta. Hay algunos asesores que para estudios observacionales descriptivos exigen hipótesis nula, pero en base a lo que nos ha mostrado, o hipótesis alterna, pero en base a lo que nos ha mostrado, no tendría razón de hacer porque uno no podría aproximar alguna respuesta sobre las características de alguna población, ¿no? Si es que quiero hacer un estudio netamente observacional descriptivo. Ya, sí se puede en función de lo siguiente, ¿ya? Vamos a hacer lo siguiente, miren, miren. Se ve mi pantalla, ¿no? Sí, doctor. Ya, hipótesis nula, ¿sí? De una mi hipótesis alterna. Ya, mi hipótesis nula, ¿sí? Digamos, es que, digamos, para un estudio de prevalencia, ¿ya? La prevalencia de diabetes es mayor de 30%, ¿sí? Ya, esa es mi hipótesis, ¿no? Entonces, puede que durante tu proceso tú demuestres que es mayor o que es menor, ¿no? Pero que estás partiendo de que es mayor, ¿ya? ¿Está bien? Sí, doctor. Ya, y ahí, aquí hay dos posibilidades, pues puedes hacer una cola, ¿no? Dices que es mayor, o la otra sería que también sea menor. Hay dos opciones ahí, ¿no? ¿Está bien? Esa es una hipótesis, ¿sí? Entonces, al hacer el estudio, ¿qué tal si encuentras que es 50%? Entonces, Claro. tú señalaste que es mayor y era menor, perdón, y coincide con tu planteamiento, ¿no? O puedes decir, es menor, ¿no? Y que te salga 50%, entonces difiere de lo que has planteado, ¿no? ¿Está bien? Pero Está este tipo de hipótesis para trabajos descriptivos casi no se usa, ¿no? En realidad, lo que sí sucede, por ejemplo, es que ustedes hagan planteamientos de diferencias. Voy a poner acá, por ejemplo, esto, ¿no? Tú dices, por ejemplo, ¿no? Que que la media poblacional de Perú es, talla en varones es 1,80 m, ¿no? Pero haces un estudio en un poblado donde encuentras que la talla es 1,75 m, ¿ya? Con una desviación estándar de 5. Acá entre 1,75 m y 1,80 m no hay mucha diferencia, ¿no? ¿No es cierto? Entonces, según tu desviación estándar, tu tamaño muestral, que son, digamos, 10 pacientes, ¿no? Intervalo de confianza, etcétera, haces tu estudio y acá dice rechazar la nula. O sea, ¿qué quiere decir? Que estamos aceptando la alterna, que sí hay diferencia entre la talla de esta población versus la talla de todo el país. ¿Ya? Ejemplo, entonces digo, ¿no? La saturación de oxígeno en Cusco es diferente de la saturación en Lima, ¿no? Entonces, en Lima la saturación promedio es 94, 95%, ¿no? En la costa, ¿no? En cambio, en Cusco puede ser más o menos 88, 92%, ¿no? Entonces, de acuerdo a lo que yo encuentro en mi desviación estándar, mi nivel de confianza, etcétera, que se hace mediante las pruebas estadísticas, tú dices, efectivamente, hemos encontrado que la saturación en Cusco es totalmente distinta, ¿no? Que la saturación en Lima, ¿ya? Pero partes de una premisa diferente, ¿no? Otra cosa, ¿no? El peso al nacer en Cusco es diferente que el peso al nacer en la costa, ¿no? Entonces tendrías que hacer una prueba comparando con los pesos promedios de la costa, por ejemplo. ¿Ya? Correcto, doctor. Gracias. ¿Ya? Y hay varias formas para plantearlo como pruebas T, pruebas Z, ¿no? Y depende de las varianzas, etcétera, ¿no? Que eso lo van a hacer en las siguientes sesiones de estadística con los otros docentes. ¿Ya? Maestro. Un segundito, por favor. Acá dice, si no se puede rechazar la hipótesis nula, ¿cambiará el trabajo? No, pues, o sea, repito, si has aceptado la hipótesis nula, está bien, o sea, eso es lo que ha pasado, ¿no? Eso es tu realidad, ¿no? La aceptas, pero hay que verificar que esté bien planteado, ¿no? O sea, aceptar la hipótesis nula no significa haber fracasado en el trabajo. Así de simple, ¿no?
aceptas la hipótesis nula, no hay diferencia, pues está bien, muy bien. Has demostrado que no sirve, ¿no? Sí, ¿quién quería hacer pregunta, por favor? Doctor, buenas, Lito. Hola, Lito. ¿Qué tal? Una consulta. Bueno, viendo los errores alfa y beta, bueno, el beta es que está asociado al tamaño de la muestra y el alfa al intervalo de confianza. Bueno, en estudios normalmente estás obligado a plantear dos hipótesis, una nula y una alterna, ¿cierto? El problema está, para yo no cometer error alfa, mi sustento para describir mi hipótesis nula está basado en un sustento teórico, ¿cierto? Sí. Ese sustento teórico me permite plantear mi hipótesis nula. Y la hipótesis alterna es el contraste, simplemente es el espejo. Mi duda es que, tal como lo manifestaba David, así como en estudios descriptivos, o sea, cómo yo voy a plantear hipótesis nula o alterna si se desconoce para qué lado de la balanza me voy a inclinar, ¿no? Entonces, hay estudios donde no te permiten Tú estás ello. haciendo un trabajo sobre correlación de valores hematológicos. Sí, doctor. Mi pregunta iba al hecho de que yo tengo claro que tengo que siempre plantear mi hipótesis nula y las otras no. ¿Por qué algunos insisten, o cuál es el sustento teórico en el cual insisten en que no se debe de hacer eso? Eso nomás, eso quisiera que me lo explique. O sea, siempre tengo que ir al albur, porque tengo que ir, pues mi trabajo debe tener un marco teórico. Mi error alfa está sustentado en un marco teórico. Y yo pretendo dar efectivamente, hay una correlación entre mis variables, según yo, mi hipótesis nula. Y la alterna me dice que por espejo no va a haber. Ya, pero eso es en un sustento teórico. Entonces estoy en la obligación de hacer una hipótesis nula. ¿Y por qué algunos insisten en que ya no es necesario poner esas dos hipótesis? ¿En qué se basan para decir ello? No lo entiendo. He estado investigando, pero no sé. Ya, mira, cada docente tiene una forma de plantear las cosas y en realidad nosotros debemos plantear las dos posibilidades, ¿no? Porque de hecho vas a caer en una de las dos zonas, ¿no? Puede que llegues a demostrar o puede que no llegues a demostrar la realidad de tu hipótesis nula o tu alterna, ¿no? Entonces, para mí, en lo poco que yo sé de estadística, es mejor plantear las dos posibilidades. Ahora, este error tipo 1, como les dije, tiene que ver con el índice de confianza, nivel de confianza 95%. O sea, esto va a determinar el Z que vamos a usar. Si yo pongo un Z bajo, digamos 1.64, 1.50, entonces también voy a cometer error tipo 1. Entonces, para no cometer este tipo 1, uso un Z adecuado, que es 1,96 para distribuciones normales. En cambio, en este caso, usamos un error, usamos en la potencia del 80%. Pero de manera metodológica es mejor plantear las dos alternativas, porque lógicamente al final de tu trabajo, tú puedes caer en la hipótesis nula o en la hipótesis alterna. No están obligados a demostrar la hipótesis alterna. Estamos obligados a hacer un buen trabajo metodológico, estadístico, y demostrar cualquiera de las dos opciones, ¿no? Esa es la idea del trabajo de investigación. Por eso, por ejemplo, ¿no? Tú quieres ver si el ser obeso es un factor de riesgo para morir por COVID, ¿no? Y hay dos posibilidades, que sí sea un factor o que no sea un factor. Entonces, para eso es el estudio, ¿no? Los estudios no son para demostrar a la fuerza una realidad, ¿no? O sea, si no tendrías que... O sea, ya no habría estudios que den la opción, pues, a que no haya asociación. Un ejemplo, ¿no? Tú usas un medicamento, no vas a estar obligado a demostrar que tu medicamento funciona para curar una enfermedad, ¿no? Tú estás haciendo el proceso estadístico lo mejor posible, incluso por eso está el doble ciego, para decir, ya, vamos a ver, ¿funciona o no funciona? ¿No? Entonces, mi hipótesis nula es que no sirva y la alterna es que sí sirva, ¿no? Luego de hacer todo el proceso estadístico, dices, efectivamente, he terminado en la zona D, que no sirve, y por tanto, concluimos que no ayuda en la enfermedad. ¿Ya? Pero depende, ¿no? Gracias, maestro. Límite para el número de hipótesis. Depende del tipo de estudio, porque cuando hacen factores asociados, pues usan hipótesis para cada factor, a veces Mary, ¿no? Pero hay que hacer una regresión logística porque hay que verificar que un factor no influye en otro, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Si decimos la mortalidad es por obesidad, pero sí es más frecuente, pero es en viejitos que en jóvenes, ejemplo, ¿no? Entonces, por eso es que se hacen estudios de multiregresión logística para determinar que una variable no esté influyendo
en otra, ¿no? Y decir que, les pongo un ejemplo, ¿no? La otra vez encontré en un estudio, los chicos en una tesis me dicen, vacunar para neumococo no sirve porque igual les da neumonía. Miren esa conclusión. Entonces, había que verificar otras condiciones para que esos niños se hayan hecho neumonía, ¿no? Porque si no, no podrías asegurar que por vacunar con neumococo no sirve, ¿no? Desde que existe la vacuna para neumococo, han reducido bastante las tasas de neumonía y meningitis en niños, ¿no? Igual como pasó con la vacuna de hemófilos. Entonces hay que tener cuidado cuando hacemos conclusiones. ¿Ya, amigos? Para eso son los siguientes procesos y sesiones que van a hacer con los demás docentes, porque yo hasta acá llego. ¿A qué se refiere cuando dicen que en estudios descriptivos no es necesario plantear hipótesis porque no hay inferencia? Es que no hay un contraste, Noelí. En realidad lo que haces en los estudios descriptivos es establecer intervalos de confianza, ¿no? Por eso el N es más grande, ¿no? Tú dices, voy a hacer un estudio sobre la dermatitis atópica, ¿no? Entonces, haces tu estudio y haces las características y haces los intervalos de confianza para todas las características de de los pacientes, ¿no? Sexo, edad, exposición a ácaros, alergenos, alimentación, fórmula, leche de vaca, antibióticos, etcétera, etcétera, ¿no? Le haces su descripción. Pero yo, para terminar, les quiero mostrar esto, ¿ya? Acá, miren. Cuando hacemos muestreo, hay dos tipos de trabajos de investigación, ¿no? Los intervalos de confianza, que son los descriptivos, o los de contraste de hipótesis, ¿no? Cuando hablamos de contraste de hipótesis, estamos comparando dos intervalos de confianza, pues, en realidad, ¿no? Como está en las diapos que les pasé. Yo estoy comparando, perdón. Yo estoy comparando, ¿dónde está mi dibujo? No estoy comparando dos intervalos, ¿no? Acá. Estoy comparando dos intervalos de confianza, ¿no? Estoy comparando. ¿Y amigos? Bien, no los quiero cansar. Ha sido un gusto estar estas 2 o 3 sesiones con ustedes. Espero que les haberles ayudado un poquito a entender esto de la estadística, que en realidad hay que practicarlo y repasarlo para entenderlo cada vez más, ¿ya? Ha sido un gusto. Buenas noches con todos. Muy amables. Gracias, doctor. Y bueno, buenas noches con todos. Ya se va a pasar el pase de lista. Hasta luego. Saludos, profesor. Saludos, hermano.